En el taller de hoy desarrollaremos el patrón de un polo para caballero. Inicialmente necesitamos el básico masculino, en este caso yo tengo la talla M, delantero y espalda. Lo primero que voy a aplicar sobre este básico es de la cintura hacia abajo. Voy a tomar altura de cadera, que para la talla M es 20, y le voy a agregar 6 centímetros más, incluyendo desde ya el dobladillo. O sea, de cintura hacia abajo 26 centímetros. Claro está que esta medida puede variar. Yo puedo tomarle el largo de la totalidad de la camiseta a la persona y aplicarla desde el hombro hasta donde me dé. ¿Sí? Pero bueno, en este caso de manejarlo industrialmente por una talla, he tomado desde la cintura. Recuerden que este básico lo tengo hasta la cintura, entonces aplico altura de cadera más 6 centímetros. Ahora, esta medida, cuando ya la obtengo hasta acá, voy a escuadrar a lado y lado. Luego voy a empezar con los desahogos que se dan en el pecho. A ambos lados voy a aplicar lo mismo, ¿sí? He dibujado el molde completo, dado a que como lleva una abertura para un tipo de botonera especial, debo manejarlo de esta forma, ¿sí? No lo puedo colocar a doblez de tela. Entonces, voy a explicar qué medidas lleva acá y de igual manera la lleva el otro lado. Entonces, este es el punto del básico. ¿Sí? Hacia abajo ya dimos altura de cadera más 6. Sobre el punto del costado con la sisa en el básico voy a sacar 2 centímetros. Después de los 2 voy a bajar 1,5. Estos 2 corresponden a la medida del pecho y el 1,5 para ampliar la sisa. Luego, esta medida la voy a escuadrar con el largo que tengo. Una forma práctica pues sería tomar la medida que tengo de aquí hasta acá y de igual manera tomarla paralelamente hasta donde tengo el largo total. De esa manera ya tengo aplicado el desahogo. Quiere decir que la medida de aquí a acá es la misma que debe darme de la mitad hacia el costado. Ahora, sigo por acá, en la parte más entrante de la curva de la sisa o la línea de sisa, voy a sacar 1 centímetro. Ese es el desahogo que le voy a dar allá. Y aquí, en esta parte del hombro, horizontalmente, voy a sacar 1,5 centímetros para luego trazar mi línea de hombro nuevamente. O sea que mi nueva línea entonces es esta y la curva de la sisa que sería esta. De esa manera entonces ya he aplicado el desahogo, ¿sí? Esas medidas se replican en este lado de la misma manera. Bueno, en la espalda tenemos aplicado los desahogos de la misma manera que en el delantero. En el hombro saqué 1,5 en línea horizontal. Luego de marcar, recuerden que trazamos nuevamente la línea. En esta parte, mediado de la sisa 1, en el pecho saqué 2, bajé 1,5 y esta línea se escuadra hasta el largo que va a tener la camiseta, igual al delantero. Ahora vamos con la parte del escote. En la parte del escote he dado un desahogo de medio centímetro en el hombro. En el centro he bajado 1. Lo mismo en el otro hombro, entonces 0,5 y 0,5 en los hombros y 1 en el centro vertical. En la parte de la espalda, entonces, voy a bajar 0,5, tanto en el hombro como en el centro. Bueno, eso para que el escote me quede un poco más holgado, dado que es una prenda deportiva. Ahora, vamos al sistema de la botonera. Para ello, vamos a elaborar un martingala. Es una botonera muy corta que va a tener de largo 17 centímetros y desde el punto del centro, o sea, cuando yo marqué el molde, este punto es la mitad de los dos, ¿cierto? La mitad del básico delantero. A partir de esa línea y del centímetro que había bajado en el escote, entonces voy a marcar 1,5 centímetros. A partir de ese 1,5 centímetros voy a bajar los 17 para de esta manera hacer la abertura. Sobre esa abertura es que se va a montar el tipo de botonera. Entonces recuerden que del centro 1,5,
tanto en esta parte donde dan los 17 como en la parte del escote. De esa manera entonces ya tenemos listo desahogos, el largo, ya tenemos la abertura para el martingala y hasta allí ya tenemos delantero y espalda del polo para caballero. Bueno, resulta que también vamos a realizar una camiseta escote redondo o escote en V. Esa camiseta no va a llevar cuello, mientras que el polo sí lleva cuello. Entonces, hasta aquí tenemos delantero y espalda del polo. Enseguida, sobre este mismo trazo, porque es lo mismo, vamos a modificar el escote para la otra camiseta, porque el resto se va a aplicar de la misma manera. Les había comentado que ya terminábamos hasta acá el molde delantero y espalda del polo, pero había olvidado un pequeño detalle. En la parte del hombro del delantero vamos a corregir esta línea, o sea, vamos a trasladarla un poco más adelante. Este traslado se hace dado a que en los básicos el talle está de la misma longitud. Entonces, como la pieza o la prenda va a llevar cuello, es importante que la línea del hombro no quede centrada, debe quedar un poco caída sobre el delantero. Para esto le vamos a bajar 2,5 centímetros en el delantero. Lo que quiere decir que esta pieza se pierde y el molde va a salir a partir de este punto. Luego voy a tomar la medida que me ha quedado desde mi nuevo escote hasta ese punto. Y esta medida la voy a trasladar sobre la espalda. O sea, los 2,5 centímetros que bajé, los voy a aumentar en la espalda. O sea, esta pieza no la puedo perder, esa medida la debo recuperar. Y debo tener la medida del ancho de esa pieza. Entonces, en este caso yo tengo 16 centímetros. Quiere decir que debo subir 2,5 centímetros y luego verificar la medida de los 16 que me dio, centrados, de tal manera que en la parte del escote me ayude a coordinar con la curva. Y de igual manera en la parte de la sisa. Entonces aquí recuperé los 2,5, lo mismo que acá, que había eliminado en el delantero, quedando ya mi línea del hombro la última que he marcado. Entonces de esa manera ya ahora sí tenemos esa corrección, dado que es muy importante cuando la prenda lleva cuello. Ahora sí, pasemos entonces a la corrección para la camiseta de escote en V. Bueno, ahora tenemos el trazo para la camiseta básica. Como les había dicho, vamos a manejar el largo y los desahogos de la misma manera que lo hicimos con el polo. En lo único que vamos a cambiar o que vamos a variar va a ser en la parte del escote. En este tipo de camiseta vamos a revocar un poco más. La parte del escote tenemos 1 en el hombro y 1,5 en el escote vertical. En la parte de la espalda voy a revocar 1 centímetro tanto en el hombro como en el centro, ¿sí? Va a ir en contorno. Entonces necesitamos que esa pieza quede un poco más abierta, dado a que no va a tener abertura. Aquí lo que vamos a aplicar o a colocar va a ser una pieza circular a manera de un rib, ¿sí? Lo ideal es colocar tejido rib, que es un tejido que estira, bueno, tiene bastante elasticidad. En algunas ocasiones podemos manejar la misma tela de la camiseta, cuando esta es bastante flexible, pero lo indicado sería manejar el tipo rib. Para ello podemos utilizar entre 2 y 2,5 el ancho de esa pieza. Entonces marcamos el ancho que yo desee para la pieza, máximo de 2,5. En contorno aplicamos esto tanto en el delantero como en la espalda. O sea, vamos a quitar en contorno
ese valor, siendo de que esto va a ser reemplazado por el RIP. O sea, el molde me va a quedar a partir de esta línea, porque esta pieza pues se reemplazará. Lo mismo hacemos en la parte de la espalda. Entonces marcamos 2.5 o 2. Si no les gusta muy ancho, lo podemos dejar de 2. Entonces recuerden, quitamos 1 y luego los 2.5 para el RIP. Y de esa manera entonces sería lo único que cambia la camiseta en la parte del escote. Ahora, para sacar la pieza que me va a reemplazar esta parte que he eliminado de 2.5, debo tomar la medida del escote, o sea, después de los 2.5 por aquí va a ser el molde. Entonces tomo esta medida más la medida de la espalda. Recuerden que aquí está completa y aquí está la mitad, entonces aquí tengo que sumar esto 2 veces. Esa medida que me dé el escote, después de quitar los 2.5, la voy a transferir a un rectángulo. Como son 2.5, ese rectángulo va a medir 5 porque lo debo sacar doble para doblar, ¿cierto? Entonces, como es de 2,5, me queda de 5 y le voy a dar el largo que tienen los dos escotes. Pero vamos a tener en cuenta que como esa pieza va en RIP, o sea, le vamos a quitar un poco de ese estiramiento que tiene para que ajuste bien y no vaya a quedar muy suelto. Entonces le podemos, dependiendo del RIP que vaya a colocar, le puedo estar quitando entre 3 a 5 centímetros. Entonces, si esta medida es la total del escote, yo le voy a quitar 3, 4 o 5. Si estira mucho, le puedo estar quitando unos 5 centímetros, ¿sí? De 3 a 5. Elimino esta parte y entonces el molde me va a quedar más pequeño para poder unirlo y estirarlo a la hora de confeccionarlo y me dé la mejor forma. Entonces recuerden, el rectángulo lleva la medida de los escotes y le debo quitar entre 3 y 5 centímetros para ya dejarlo listo para poderlo unir al escote. De esa manera, entonces, esa es la camiseta escote redondo. Ahora les indico otro tipo de escote en la misma camiseta, ¿sí? Ya no es tan redondo, es más bien el tipo en V, pero tampoco es que vamos a hacerlo totalmente V, ¿sí? Solamente que vamos a bajar un poco más el escote para que quede más ovalado. Entonces, vamos a revocar inicialmente el escote básico 1 centímetro en el hombro, 4 en el centro vertical. Llevo el 1 con los 4 a ambos lados y luego marco una pieza de 2 centímetros. O sea que el molde va a quedar por este punto, ¿sí? Donde está punteado, por allí es que va a quedar el molde, porque esta pieza se pierde, ¿sí? La vamos a reemplazar por un rectángulo. Ahora, en la parte de la espalda hacemos lo mismo, vamos a revocar inicialmente 1 centímetro y luego 2. Esta pieza que vamos a colocar sí se debe colocar un poco más delgada, ya que la vamos a hacer un poco en V en la parte delantera. Entonces, de la misma manera que les dije para elaborar el RIP del escote redondo, vamos a trasladarlo a un rectángulo. Este rectángulo debe tener la medida del escote. Recuerden, después de haberle quitado los 2 centímetros. Trazamos esa línea recta o ese rectángulo con esa medida y a esa medida también le vamos a quitar entre 2 o 4 centímetros dependiendo del estiramiento de la tela. De ancho le vamos a dar 4 porque al doblarlo me quede de 2. ¿Listo? Entonces, de esta manera ya tenemos pues 3 tipos de escotes o de cuellos para la misma camiseta. Entonces, enseguida les indico cómo van a quedar los márgenes de costura para que puedan cortar la camiseta. Recuerden que es el mismo tipo de camiseta, solo que cambian los escotes, ¿sí? Una lleva cuello y la otra 2 llevan escotes.
Y me queda también por mostrarles ahorita lo que es la manga y la pieza martingala del polo. Bueno, tenemos entonces las piezas que conforman la camiseta. Estas piezas son muy parecidas, la camiseta que es de tipo en B y la del escote redondo. Entonces, tenemos los márgenes de costura, ¿sí? Como es tejido de punto, lo ideal es que ensamblemos esta prenda cerrándola con filete. Por lo tanto, si yo tengo una fileteadora donde la puntada sea firme, que no se abra, yo solamente le doy 0,7 milímetros a la pestaña, ¿sí? Para cerrarla solamente con filete. En tejido de punto es importante manejar solo el filete, pero siempre y cuando este cierre. De lo contrario, entonces, si vamos a manejar filete más costura, porque la fileteadora de pronto no tiene ese tipo, entonces vamos a colocar 1 centímetro, ¿sí? 1 o 0,7 dependiendo de cómo se maneje la maquinaria. Lo mismo en la sisa, en el hombro. En el escote sí es importante dejar 1, ya que allí vamos a unir la pieza del escote, entonces sí, obligatoriamente toca hacerlo con plana. En la parte de la espalda vemos que tiene un doblez de tela, ¿sí? Se cortó una vez. Tenemos en el escote también 1 y el resto dependiendo de la máquina con que lo elaboremos. En la parte del ruedo ya les había comentado que el largo tenía el dobladillo. Entonces aquí en el dobladillo en tejido de punto no damos centímetro de costura. Allí irá, si es con collarín, que es lo indicado, el dobladillo no lleva pestaña, solamente ya está incluido en el largo y doblamos y se pasa la puntada, la máquina. Y si lo hacemos con máquina fileteadora y costura recta, entonces de la misma manera no le dejamos pestaña de costura, se deja así. De otra parte, por acá tenemos la piecita que va en el escote, también es un recuadro, debe tener costuras alrededor de 1 centímetro porque lo vamos a unir al escote. Bueno, de esa manera, entonces, esas son las piezas del delantero y el posterior. Ya les indico, así quedaría tanto la en B como el escote redondo. Enseguida les indico cómo queda el escote del polo. Y luego les indico la manga y el martingala que falta del polo. De esta manera, estas son las piezas del polo. Como les comenté, los márgenes de costura son prácticamente los mismos de la camiseta anterior. Solamente que hay que tener en cuenta, indicar la abertura que queda en uno de los lados del delantero, que es donde se va a montar el martingala. Ahora tenemos la manga. Esta es una manga que podemos manejar para las 3 camisetas. Tengo una manga básica con 26 centímetros hasta acá, que es el largo que voy a manejar, ¿sí? Luego le di 2.5 para el dobladillo. Entonces, sobre esta manga básica, lo que he hecho es que he tomado la medida de las sisas de la camiseta y la he verificado con la básica, pero como obviamente hicimos desahogos en la sisa de la camiseta, tuve que aumentar a lado y lado lo que me faltaba, ¿sí? El excedente para que esta manga básica me case perfectamente con las sisas de la camiseta. Entonces, tenemos 26 centímetros de largo más 2,5 de dobladillo. De ancho al puño le di 36 centímetros, quedando un poco holgada. Si ya la queremos un poco más entallada, pues se puede reducir eso para una talla M. A esta pieza o a este molde le vamos a dar las mismas costuras que ya les manifesté en los moldes de las camisetas, ¿cierto? 0,7 o 1, dependiendo cómo se elabore. El dobladillo no va a llevar costura porque es tejido de punta. Ahora nos vamos a la pieza del martingala. Esta pieza va a llevar 14 centímetros de ancho por 23 de largo. De esos 14 voy a marcar 5 y voy a hacer un piquete. Este piquete es muy importante a la hora de montar esta pieza sobre la abertura que tiene el delantero. Esta pieza además va a llevar un material fusionable. Debemos adherirle interlón para que quede firme, dado a que allí sobre ella se van a elaborar los ojales y se van a pegar los botones. Esta pieza sí ya tiene costuras, entonces ya costuras. Listo, ahí se las dejé ya incluidas. La manga sí, como les dije, podemos aumentarle 1 o 0,7
en todos los lados menos en el dobladillo. Ahora vamos con el cuello. El cuello le vamos a dar, este es un cuello que lo podemos hacer en la misma tela de la camisa para el polo, ¿sí? Si no contamos con el cuello tejido, que es el indicado, lo podemos elaborar en la misma tela o en otro tono, pero en tejido de punto. Entonces vamos a tomar la medida de los escotes, delantero y espalda, la mitad, y esta medida la voy a colocar en esta línea horizontal. De ancho le voy a dar 6.5 a esa pieza y hago un rectángulo, 6.5 a los lados y de largo el contorno de los escotes. Ahora sobre ese rectángulo subí 1.5 y lo llevo más o menos hacia la mitad en una suave curva. A partir de este punto del recuadro que había hecho, subo 1,5 centímetros y luego 1 hacia la derecha, o sea, subo y salgo. Desde este punto donde saqué 1, voy a traer también la curva hasta desvanecerla con esta línea recta, ¿sí? Buscando la forma que tengo abajo. Luego este punto donde saqué 1 lo llevo con el 1.5 en línea recta. Y entonces de esa manera allí sería el cuello. El cuello quedaría de esta forma, hasta allí. O sea, esta es la estructura final del cuello. ¿Listo? Nos quedaría colocarle el hilo de tela y que esa pieza se corta 2 veces. Una de estas piezas debe ir fusionada. Una fusionada. El martingala también debe ir fusionado. ¿Listo? Ahora las costuras, a este también le vamos a agregar 1 centímetro de costura, porque este sí va cerrado todo en plano. Donde tiene el doblez no va a llevar costuras, ¿sí? Porque pues obviamente la tela ya está doblada, entonces ya no necesito unirla. Esta pieza ya tiene costuras y va fusionada. Esta se corta 2 veces, una va fusionada, le damos costuras menos acá. Y la manga va a tener este que es el hilo de tela para el corte y como les dije 1 centímetro o 0,7 en el dobladillo, no va a llevar costuras. Y también debemos marcar 2 piquetes donde va la curva del delantero para identificarla a la hora de ensamblar. De esa manera entonces ya estas son las piezas complementarias para la camiseta tipo polo, ¿sí? La manga nos va a servir para las 3 camisetas. Entonces manga talla M y se corta 2 veces. El martín es para el polo tanto como el cuello, si no lo conseguimos tejido. Bueno, espero que pues todo haya quedado claro y nos vemos entonces en la próxima.